debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo muy especial. Contraportada nos ofrece de nuevo esta posibilidad de intervención, en donde hablaremos como título Situación y desafíos del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. En la actualidad ya no se está hablando de los 2, 3 años que lleva el presidente Petro, ya las miradas políticas y muchas metas institucionales y muchos debates en torno al gobierno empiezan a mirar algo más de mes y medio que resta para la culminación del mandato. Por eso es importante hacer parte de reflexiones y discusiones que están muy en boga en Colombia y también en el contexto regional y global sobre este gobierno alternativo progresista de izquierda que por primera vez se tiene de estas características en la presidencia y en el equipo de gobierno de nuestra República de Colombia. En consonancia con este tema vamos a desarrollar 8 temas específicos. Primero, algo de cómo se percibe el gobierno. En segundo lugar, algo de la situación económica. En tercer lugar, algo de alertas en ejecución, en el déficit fiscal. En cuarto lugar, alguna referencia a la paz total, tema central en la situación colombiana. En quinto lugar, el tema de la corrupción. En sexto lugar, la agenda legislativa y las reformas sociales. En séptimo lugar, la crisis ministerial reciente y la recomposición del gabinete. Y en último lugar, octavo, un poco la gran movilización reciente que se ha dado y la gran expectativa creada en torno a una propuesta de una consulta popular en beneficio de las reformas sociales que se vienen debatiendo y con avances hacia su aprobación al seno del Congreso, pero también con fuertes obstáculos y resistencias. Hablemos de primero con relación a la situación del gobierno Petro para afirmar el gobierno ha logrado avanzar en su plan de desarrollo, introducir una serie de cambios y de apuestas de corte progresistas en medio de una muy fuerte oposición de las élites de poder tradicionales, económicas y políticas, sus cambios de equidad, de inclusión y de mayores beneficios hacia el ejercicio de los derechos, sienten desde sectores de poder que tienen que hacer concesiones y la oposición ha sido muy profunda. Hay una matriz de medios de comunicación de desprestigio, de ataque, de descalificación de los avances del gobierno y del propósito real de ejercicio de derechos por la población. Y en ese sentido podemos caracterizar la situación política colombiana hoy con este gobierno como de intensa disputa política, en un contexto donde también prosiguen conflictos sociales y demandas de base de muchos sectores y de trasfondo también un Colombia que pretende superar su conflicto armado histórico, sus formas de violencia, sus formas de economías ilegales, pero aún no hay unas superaciones definitivas, quizás algunos logros, algunos avances que podemos ampliar en algún detalle más adelante. En el debate político, para ilustrar de alguna manera, hay posturas radicales, ¿no? Desde la derecha y la extrema derecha, algunos hablan de un gobierno en crisis o hablan de un gobierno que viene creándole desastres al país o un gobierno que no ha hecho ningún avance significativo o tampoco podría desde otra orilla plantearse que haya sido un gobierno que haya conseguido todo su programa y todos sus elementos de desarrollo en sus aspiraciones de manera clara y lineal. Sin duda hay muchos matices, muchas limitaciones, la confrontación al seno del Congreso, la confrontación social y política, sin duda crea una situación gris de dificultades y propios elementos también que afecten al Congreso como limitaciones o como errores en su gestión. Incluso son pocas las voces a veces matizadas, ponderadas y que busquen ser objetivas en esta materia.
incluso en las últimas semanas, si uno ve numerosos artículos de prensa, notas editoriales y notas de columnista, por ejemplo, el muy reconocido economista Salomón Kalmanovic, desde una postura que no es gobernista, tampoco de oposición, sino de un análisis equilibrado, habla de que el gobierno no ha hecho ningún daño irreparable, como algunos llegan a afirmar. Dice que la economía ha crecido, no lo mejor, pero avanza en ese sentido. Los datos vitales a nivel social, a nivel también de las situaciones de la población, que son importantes y que son de avance, y que las reformas sociales son posibles. Uno ve también en eso algunos columnistas que hacen referencias expresas a avances de distinto orden que muestran la situación del país y el ánimo en que se vienen entretejiendo este tipo de cambios. Por ejemplo, en el diario Espectador, que mantiene cierta independencia de opinión, un columnista conocido, Julio César Londoño, refiriéndose a avances gubernamentales en estos ya casi 3 años de gestión, leo una cita de un artículo, por supuesto, mucho más extenso de él al respecto. Dice, de julio de 2022 a la fecha, el desempleo bajó 11.3% a 8.2%. Las muertes por desnutrición infantil bajaron a la mitad y la deforestación cayó en un 70%. La Superintendencia de Salud encontró sobrecostos en procedimientos médicos hasta de 20.000%. Hay 0 falsos positivos y ningún manifestante presenta lesiones oculares. 2,5 millones de personas salieron en 2024 del riesgo de seguridad alimentaria. Se han invertido 2.3 billones de pesos en placas huellas para que los campesinos puedan sacar sus productos en carro. No va más el servicio militar obligatorio. Ahora los bachilleres podrán prestar un servicio social para la paz. Se aprobó la reforma pensional que duplicó la cantidad de beneficiarios. Pasaron de 1.7 millones a 3.1 millones. Agrega más adelante en su artículo otra serie de datos como la jurisdicción agraria hará más expeditos los procesos de restitución de tierras a campesinos despojados y a sus familias. El campesinado ha recibido 440.000 hectáreas en los últimos 2 años contra solo 37.000 hectáreas que restituyeron los gobiernos Santos en 2 periodos y Duque en uno, para un total de 12 años. De manera que, en resumen, podemos decir, este es un gobierno que avanza en su programa, tiene logros en distintas materias, pero no todos los que se quisieran en medio de fuertes oposiciones, fuertes resistencias y un gran debate nacional en sus valoraciones. En segundo lugar, sobre la economía, sectores de derecha y de extrema derecha presagiaban que la economía fracasaba, que el país entraba en crisis, en falta de credibilidad, inclusive en el ámbito internacional. El diagnóstico general es muy coincidente, los datos en ese sentido del DANE y de otros centros de estudio, todos coinciden en fundamental en ver que la economía se mantiene. Además, se puede advertir, bajo un nuevo enfoque, es una economía que tiende a mejorar en muchos aspectos. Más aún, es una economía, un nivel de producción, un nivel de exportación, desde luego que cuestiona de fondo el modelo neoliberal, que pone el énfasis en elementos de reindustrialización, que busca recuperar con mucho énfasis el sector agrario. En torno a esto, el Producto Interno Bruto ha crecido en 2002 0.7, en 2023 1.7 y en las perspectivas para este 2025 son de 2.6. Como se ve, una línea sostenida de avance y de recuperación en términos del PIB. El sector agropecuario creció 8.2%. También el café el 22.5%. Igualmente el banano creció el 33.9%. Alimentos y bebidas creció un 14%. Otros sectores industriales tuvieron otro tipo de aumentos también significativos. Inclusive el turismo, un nuevo punto
9.5%. Hay un matiz distinto, tanto por fenómenos del mercado internacional y precios que son a veces muy fuertemente determinantes al respecto, como desde luego un enfoque nuevo en lo económico que desestimula el extractivismo de fósiles y pone de presente avances, sobre todo en la agroindustria, en la agricultura en general, ha llevado de que el diagnóstico en petróleo muestre un descenso del 5.1% y en exportaciones de carbón un 10.6%. En términos generales, las exportaciones se mantienen y tienen cierto crecimiento. El año pasado, 2024, fueron 49.522 millones exportados. Todavía es una cifra en general baja, superior a la que venía en periodos anteriores y de gobiernos anteriores, pero el país tiene el reto de avanzar en ello. Además, sobre todo, el comercio internacional se da con Estados Unidos, las exportaciones son el 28%, con China son bajitas, 4.8%, con India 5.4%, con márgenes menores en países de la región. Tiene el reto el país en esa visión de multilateralismo y ante las crisis internacionales y todo esto que está sucediendo, el reto de ampliar con China, países de otros continentes, en el espíritu de los BRIC y en el espíritu de intercambios comerciales más fluidos en distintos continentes y en la propia región. El tercer punto que hacemos referencia es un punto crítico frente al gobierno con relación a su baja ejecución del presupuesto general de la nación. Si bien hay una serie de sectores como salud, como educación, muchas instituciones oficiales que mantienen porcentajes muy buenos, superiores al 90% y muchos de ellos bastante altos al respecto, sí desde el punto de vista crítico se ha planteado un debate en cómo algunos de los ministerios, por ejemplo, tienen bajos niveles de ejecución. La propia presidencia tiene una ejecución del 27%. El presupuesto general aplicado en agricultura un 38%, preocupante con el énfasis, con las expectativas de avanzar hacia reforma agraria. El transporte 42%, deportes 36%, muy bajas ejecuciones. La igualdad, si bien fue un ministerio que se creó y de entrada no podría esperarse una altísima ejecución si el 4.9% es demasiada baja. Desde luego también preocupa porque en el 2023 hubo una ejecución un poco superior a la del 2024. Se dejaron de ejecutar el año pasado 82 billones, lo cual conlleva una crítica y explica algunas decisiones de reconocimiento y llamados desde el presidente para el avance de la ejecución. Otra alarma se presenta en torno al déficit fiscal. Si bien la inflación ha bajado, siguen siendo altos los intereses y el gasto oficial ha tenido un déficit que, desde el punto de vista del déficit fiscal, hoy 6.8% más alto, sube de años dos anteriores y es un elemento también a valorar desde el punto de vista de su impacto que puede ser crítico al respecto. El presupuesto general de la nación, una gran dificultad. No le fue por la oposición aprobado el presupuesto, esta ley de presupuesto para este año con el presupuesto general de la nación, por lo cual el presidente tuvo que recurrir a emitirlo por decreto y se carga un déficit de 12 billones de pesos. Se ha intentado una ley de financiación para compensar ello y la oposición lo ha impedido. Un tercer elemento es con relación a la paz total, un tema muy vasto y complejo en su análisis, pero que en resumen puede decirse, allí hay unos logros importantes, no solo del marco legal de la Ley de Paz 2272, sino de la recuperación de la negociación avanzada desde el gobierno Santos con el ELN, se retoma con prontitud, avanza, actualiza la agenda. Hay una veintena de acuerdos muy importantes, avanza en la participación de la sociedad, unos ceses al fuego muy importantes. Pero en fechas recientes, dadas violaciones cometidas contra la población civil y contra excombatientes en la zona del Catatumbo, es muy conocida la suspensión de ese proceso de paz.
Hay una tensión muy alta entre el gobierno y la delegación del ELN. No hay claridad en una voluntad y decisión suficiente del ELN en llegar a resultados finales. Y desde la sociedad civil, un encuentro nacional llamado Congreso de Paz reciente, exhortan al gobierno y al ELN para buscar levantar la suspensión de la mesa y que este gobierno no se quede sin un avance importante. Sin duda, el hecho más importante de la paz total es la posibilidad de la paz con la insurgencia del ELN, única guerrilla insurgente histórica que no se ha avenido a un acuerdo de paz con el Estado. Ya lo hicieron el M-19 y el EPL, facilitando el proceso de la constituyente y la reforma tan importante en los años 90. Ya lo hizo las FARC, consiguiendo en 2016 posicionar el tema de reforma agraria, el tema de garantías políticas y de superación muy importante de la guerra en Colombia en un grado sin duda que se puede apreciar hasta la actualidad. Falta la paz del ELN para que se cierre el conflicto armado en Colombia. Pero la paz total también tiene otros retos, la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El gobierno al principio desestimó un poco el tema, luego lo agarró, pero todavía tiene algunos déficits. Y en términos de garantías, la implementación del acuerdo de paz ha fallado en distintos territorios donde no se imponen las condiciones garantistas del Estado, la presencia integral, y donde hay retardos, a pesar de la mejor voluntad y compromiso de este gobierno, aún no se logran suplir todas las deficiencias, luego de un gobierno anterior, el de Duque, que prácticamente paralizó la implementación del acuerdo de paz. En el marco de la paz total, los grupos que permanecieron, aunque minoritarios o rearmados, llamados popularmente como disidencias de las FARC, son grupos complejos, son grupos que se han venido fraccionando. Entre ellos, el llamado Estado Mayor Central se fracciona y un sector importante de ellos mantiene diálogos de paz con el gobierno nacional. Coordinadora de frentes y de bloques en distintos lugares del país, desarrolla ciclos, cese al fuego, agendas con énfasis regional de importancia. Igual sucede con otra fracción de estas fuerzas disidentes que se ha llamado Segunda Marquetalia, que también se escindió en dos sectores y uno de ellos, denominado ahora como Ejército Bolivariano, ha venido avanzando también en ciclos más recientes, cese al fuego, y en concretar unas agendas regionales, entre otros temas, con compromisos específicos en superación de economías ilegales y del narcotráfico. Paralelamente, una fracción del ELN que se autonomizó en el departamento sur de Nariño, conocido como Frente Comuneros del Sur, ha tenido éxito en sus conversaciones y una mesa de paz propia con el gobierno nacional y recientemente ha desactivado parte importante de su material de guerra, sobre todo material de explosivos y de algún tipo de armas importantes. Y más que eso también ha venido desarrollando ciclos y compromisos con un enfoque muy territorializado de compromisos del gobierno departamental, los gobiernos locales, las organizaciones de sociedad civil, acompañamiento como en otros procesos de comunidad internacional, permiten también ver una proximidad de contribuir a la paz total en este departamento de Nariño por este sector armado procedente de la insurgencia del ELN, pero ya deslindado como una expresión autónoma. Finalmente, también en el marco de la paz total hay debates nacionales, cuestionan un poco el papel de la fuerza pública. Si bien bajo el gobierno Petro, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública han tenido avances como la depuración de muchos oficiales comprometidos con corrupción, con violaciones a los derechos humanos. Se ha robustecido un compromiso en transparencia, en derechos humanos, en una postura coherente con los anhelos de paz, en una actuación más civilista, en un respeto a la protesta social, etcétera. Hay déficit, eficacia tanto en términos de tratamiento del conflicto, perviven denuncias de prolongación de aspectos del paramilitarismo en algunas regiones como Chocó, entre otras, y hay también ineficacia en la recuperación en términos garantistas con prontitud de territorios en poder de grupos armados ilegales. Por lo menos 8 regiones en donde han existido tradiciones de conflicto armado siguen siendo muy conflictivas. Ahora más de enfrentamientos entre grupos armados
ilegales distintos. Presencia del ELN, presencia de fracciones no desmovilizadas o rearmadas posteriores a las históricas FARC, presencias de el anterior paramilitarismo en el Clan del Golfo y otras estructuras siguen siendo un elemento bastante crítico y sobre todo que compromete la situación de derechos humanos en el país. El informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue bastante crítico con el caso colombiano y entrega recomendaciones para que se mejoren los estándares de derechos humanos, de derecho humanitario y de protección de la población civil en la integridad del territorio nacional. Finalmente, ligado a la paz total, tenemos también el elemento de superación de la violencia proveniente con las herencias del paramilitarismo, el llamado Clan del Golfo y otras estructuras criminales ligadas a mafias y entroncadas con experiencias del paramilitarismo desde décadas recientes. En ello hay mesas de diálogo sociopolítico. Se tienen deficiencias todavía desde el gobierno como no haber conseguido un marco legal específico. Algunas mesas logran desescalar niveles de violencia con importancia, como en el Valle de Aburrá, como en los acuerdos con grupos armados ilegales en el caso de Quibdó y más aún en el caso de Buenaventura, y un diálogo y unas aproximaciones importantes hacia cese al fuego con todos los grupos en estas materias, ceses de violencia, que se buscan también en la Sierra Nevada de Santa Marta con rezagos del anterior paramilitarismo a nombre de un grupo autodenominado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. La principal estructura de esto es el Clan del Golfo. Hubo un cese al fuego y hubo una ruptura por pervivir en conductas violatorias contra la población y el gobierno hace esfuerzos por tratar de recuperar este tipo de grupos. En resumen, la paz total tiene algunos avances importantes en regiones, algunos grupos se están llegando a acuerdos, se están posibilitando escenarios regionales constructivos, los ceses al fuego en general han tenido impactos positivos, pero de conjunto los logros aún son relativos, son parciales y las señales generales, e insisto, el principal reto que es recuperar la posibilidad de la paz con el ELN todavía son deficitarias. En quinto lugar, de una manera breve podemos afirmar que hay un tema mayúsculo que es el tema de la corrupción. Corrupción en el Estado colombiano, en los gobiernos, en muchos entes públicos, corrupción que permea a la sociedad y a las mentalidades desde allí. Hay casos gravísimos de corrupción y preocupa que al mismo seno del gobierno nacional han aflorado casos de corrupción, inclusive comprometiendo a algunos altos funcionarios del gobierno, incluso algunos ministros, algunos casos de directores, de jefes de departamento. El caso, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es un caso muy diciente, o casos que traen un costo político alto, como el mismo hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, que cae en hechos de corrupción en el marco de las terminaciones de las campañas electorales, desde luego son un costo político. Y el presidente Petro ha tenido que ser muy claro en su equipo de gobierno, en los ministerios, en las instituciones, y reconocer que estructuralmente está presente el factor de la corrupción. Muchos funcionarios vienen desde esas prácticas y aún la debilidad de que al propio seno de algunos, no la mayoría, por supuesto, de funcionarios de gobierno estén comprometidos con ello. Fenómenos de corrupción que en este momento comprometen a 28 congresistas más allá de lo referido, implica muchos partidos, implica también, por ejemplo, la anterior Procuradora General de la Nación, la doctora Cabello, sale de procuradora dejando una serie de denuncias que se traducen en graves hechos de corrupción desde el mismo Ministerio Público. La Contraloría encuentra muchos hechos de corrupción. De manera que este tema es un tema estructural, un tema gravísimo y que permea el Estado y permea hasta los organismos de control de manera muy grave. Un séptimo tema hace referencia a cómo el gobierno el pasado 4 de febrero tuvo una crisis al interior de su equipo de gobierno. Realmente yo coincido con distintos opinadores
analistas y hasta sectores políticos que han señalado como un error que cometió el gobierno de hacer público un Consejo de Ministros sin ningún tipo de preparación. Incluso se pretendía tratar allá el tema de la urgencia y la declaratoria de estado de excepción en Catatumbo y las medidas allí que se hicieron con éxito luego ese tipo de tratamiento del plan del gobierno hacia esa región en otro posterior Consejo de Gobierno. Pero se desvió el tema, los ministros no estaban enterados de el tratamiento que se iba a dar y se precipita una discusión sobre la baja gestión, no tanto en lo que sí es central, que es el plan de desarrollo y sus metas institucionales, misionales y el propio plan, sino más alrededor de unos compromisos en algunas giras y algunos eventos en regiones. Pero afloraron de manera un poco desordenada, un poco sectaria y un poco también reactiva, en tanto dos personajes del gobierno fueron criticados, uno de ellos tiene problemas judiciales, problemas legales, Armando Benedetti. El presidente defendió su inclusión y su mantenimiento al seno de gobierno, a pesar de tener esas dificultades, llamando una segunda oportunidad, y el presidente hizo bien en aseverar el hecho de que el gobierno nacional no tiene una composición solo de las vertientes del pacto histórico, básicamente vertientes de izquierda, sino también vertientes democráticas y de centro, y que debe mantener una postura de inclusión y que de alguna manera asume esos riesgos de incluir otros sectores políticos en el gobierno. De hecho, hay sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Alianza Verde que participan del gobierno, que hacen parte de las coaliciones al seno del Congreso de la República. Y ha habido también de estas vertientes y del propio sector del gobierno problemáticas que han implicado y que se trataron en ese momento. El presidente Petro tiene razón en ese sentido, en la lucha contra la corrupción, en la amplitud del gobierno. Pero también el presidente Petro tiene defecto. A veces su crítica es injusta con la izquierda, que casi en su totalidad le ha jugado con todo el denuedo, con todo el compromiso y con toda la posibilidad a sus posibilidades. No hay que exagerarlas, por ejemplo, las flores, como decimos en Colombia, los elogios a una guerrilla que fue una de más, el M-19, cuando otras guerrillas como el EPL aportó proponiendo y consiguiendo con su acuerdo posibilitar la constituyente junto con las guerrillas del PRT y el Quintiname, o como el propio proceso de paz con las FARC posiciona en el país el tema de garantías políticas, el tema de superación de la guerra con un paso sin duda definitiva y el tema de la reforma agraria. Y nos entrega también el estatuto de oposición. En eso también es una sana discusión decirle al presidente Petro y al gobierno, la construcción de democracia ha sido plural, desde movimientos sociales, desde movimientos políticos. La constituyente fueron muchos los sectores convergentes, desde la insurgencia, desde la izquierda, desde el movimiento social, que la conseguimos, y no fue solo un grupo aislado, mucho menos solo un grupo insurgente. Otro punto importante de resaltar, un punto séptimo, es cómo el gobierno logra superar esa crisis de gabinete. Es válida la medida que toma el presidente Petro al pedir que algunos ministros que tenían o altos directivos de institutos gubernamentales que tuvieran aspiraciones electorales salieran a la contienda pública, dejaran el gobierno y no afectaran de pronto su gestión con esas expectativas. En ese sentido, se da una recomposición de gobierno, incluso básicamente con las mismas inclusiones plurales y políticas de otros sectores, con cierto énfasis social. Siguen habiendo ministros de procedencia indígena, cuota muy importante de participación de mujeres, ministros de personas jóvenes, ministros de personas afro. En ese sentido, ya hay una superación de la composición del gabinete. Y el último punto a tratar es el punto de las reformas sociales y la propuesta de la consulta popular. Al seno de la agenda legislativa, este gobierno ha conseguido la reforma tributaria progresista, primera vez que se hace. La senadora Clara López jugó un papel allí muy importante. El hecho de que esta reforma por primera vez grabara de una manera progresista es un precedente importante. No obstante, una decisión de la Corte Constitucional que menoscabó los avances de los gravámenes que introducía este desarrollo progresista.
De otro lado, también se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo con una visión de hilo central del agua, del elemento ambiental en el ordenamiento, de fuerza en la inclusión social y de avance hacia el protagonismo de las regiones y hacia la aplicación de los presupuestos en unos nuevos lineamientos progresistas. Ahí también un gran reto en la actualidad, el que se aprueben las reformas sociales. En Cámara, el gobierno ha conseguido alianzas con mayorías en las votaciones que permitieron que se aprobara el proyecto tanto de reforma a la salud como el proyecto de reforma laboral. No obstante, en Senado, aún el gobierno, con las alianzas buscadas de vertientes con inclinaciones progresistas y que han jugado a apuestas de concertación que se han hecho con estos proyectos, en el Senado aún no se ha conseguido una mayoría en beneficio de esas dos reformas. Y la Comisión Séptima del Senado ha tomado unas decisiones inclusive que no tienen ninguna presentación, como el de archivar el proyecto de la reforma laboral sin que se diera ningún tipo de debate. Una vez que venía un proceso concertado en Cámara, una vez que el gobierno y el pacto histórico y las bancadas que defendían el proyecto hicieron concesiones importantes, tanto en la reforma de la salud como en la reforma laboral. Ese hecho de esa especie de cierre mayoritario en Senado y ese obstáculo prácticamente insalvable para que avancen las reformas sociales, en particular la laboral y la de la salud, han llevado a una iniciativa del presidente Petro para una consulta popular que desentrabe la posibilidad de avanzar en unos elementos esenciales, en particular de la reforma laboral. Al ser archivada, se habilita esta opción. Es una iniciativa importante. Una consulta popular es una figura constitucional. Está arreglada también por la ley de participación ciudadana. No obstante, sectores de oposición de derecha y de extrema derecha han hecho una malinterpretación, incluso llegando a decir que esta iniciativa de consulta popular era un golpe de Estado institucional o que era una figura arbitraria. Inclusive medios de comunicación con posturas moderadas, como un editorial del propio diario El Espectador ha aclarado que es una figura absolutamente legítima, absolutamente legal. La propuesta de consulta popular y el rechazo generalizado de las centrales obreras y el conjunto de organizaciones populares llevaron a que se produjera el pasado 18 de marzo una vastísima, una inmensa movilización popular en Bogotá, en todas las ciudades y en muchos municipios del país. Los medios de comunicación hegemónicos no dieron cuenta de las más de 100.000 personas movilizadas en Bogotá, el desborde de la Plaza de Bolívar, y no dieron cuenta de más del 1.000.000 de personas movilizadas a nivel nacional en muchos lugares del país demandando las reformas sociales y expresando el respaldo a esta iniciativa constitucional de que el Senado permita, una vez entregue el gobierno, las preguntas a que se viabilice una consulta popular. Con estos puntos comentados, termino esta presentación diciendo: Colombia, con un gobierno progresista, afronta fuertes retos. Ha tenido ya unos logros que hemos referido en distintos órdenes. Este gobierno aspira a llevar a mayores consecuencias esos logros en materia de reformas sociales, en materia de ejecuciones de presupuestos también de beneficio social, en materia de avances de reforma agraria, en materia de garantías, en materia de transformaciones regionales que tienen el soporte de los programas pactados en el acuerdo de paz con las FARC y que se enriquecen ahora con dinámicas de la paz total. Es discutible decir que Colombia esté polarizado simplemente. No, en Colombia es una situación mucho más compleja que una polarización. Hay, por supuesto, parte importante de la población colombiana respetando, apoyando y movilizándose en pro de los cambios propuestos por el gobierno nacional.
En todas las encuestas hay entre el 30 y 40% de la ciudadanía que se ha mantenido expresando el respaldo al gobierno. En torno a ciertas medidas e iniciativas, a veces se superan incluso hasta el 50 y el 60% de esas iniciativas. Pero hay un sector del país, de las élites tradicionales, de los sectores más poderosos en lo económico, tradicionalmente en lo político y que han manejado tradicionalmente la mayoría en el Congreso y que tienen expresiones al seno del Estado y al seno de muchos entes de gobierno a través de muchos funcionarios que por décadas han estado allá. De manera que también hay una fuerza social poderosa que defiende el status quo. Pero también aquí hay movilidad política, aquí también hay debate, aquí también hay alianzas que se entretejen. El gobierno nacional proclamó, pero no se dio un gran acuerdo nacional, pero sí hubo sectores de otros partidos, incluso liberal, conservador, partidos de centro como Alianza Verde, que han llegado a aproximarse al gobierno. No hay una situación ni extremo polarizada ni solamente polarizada. Hay un gran debate nacional de cara a las elecciones del 2026. Como todo mundo lo pone de presente, está el reto para el gobierno progresista de que haya continuidad de ese proceso de cambios democráticos, sociales, de inclusión, ambientales. Hay expectativa en nuestra América frente a esta experiencia que alimenta los llamados gobiernos progresistas en esta especie de segunda nueva ola. Hay expectativa global con este tipo de gobiernos alternativos que le apuestan al multilateralismo, que le apuestan también a debilitar esa crisis del neoliberalismo que ha sido tan nefasta. Muchas de las reformas precisamente están desmontando los daños que hizo ese modelo neoliberal y abriendo nuevas perspectivas de justicia ambiental, de justicia laboral, de justicia social y de equidad. De manera, pues, que el pacto histórico, todas sus expresiones, el agrupamiento unitario y todas las vertientes progresistas de todos los partidos tienen el dilema y tienen mucha proximidad en el planteamiento de conformar un solo, único, gran frente amplio por el cambio. Bastantes dificultades tiene la derecha y la extrema derecha en liderazgos, en su discurso, en tener que apelar inclusive a llamados abiertos a recuperar el legado del neoliberalismo, totalmente contrario a los derechos laborales, a los derechos sociales, a los derechos ambientales. He ahí las problemáticas de nuestra Colombia, los retos de nuestro gobierno del cambio con Gustavo Petro y Francia Márquez y los retos de la población colombiana y la ciudadanía que le apuesta al ejercicio de los derechos y le apuesta a las posibilidades del cambio progresista. Reflexionar y discutir sobre todos estos temas y algunos más que no mencionamos hoy constituye un elemento político importante, pedagógico del debate que habrá de alentar la gran movilización ciudadana para que en Colombia las aspiraciones de cambio progresista no fenezcan con la terminación de este mandato, sino tengan una perspectiva y unos logros, ojalá mayores, como muchos sectores del país y de la comunidad internacional solidaria lo anhelan. Muchas gracias.